Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Ortiz Arango y hoy voy a ser su anfitrión en MAD, Locos por la Arquitectura. Tenemos un excelente invitado hoy, es Julio Rodríguez, director ejecutivo de ASFA, la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Bienvenido a MAD. Enrique, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes, con Exiplast, en MAD, en este podcast de Locos por la Arquitectura. Y nada, espero que podamos tener una conversación muy fluida acerca de estos temas que nos convocan hoy. No me cabe la menor duda, además porque Julio es director ejecutivo de ASFA, tiene una experiencia de más de 15 años, es abogado, pero su especialidad es en temas de inversión extranjera, comercio exterior, tiene una importante trayectoria en el sector público, donde contribuyó significativamente a la formulación de políticas y promoción de inversión extranjera en ProColombia, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en la Embajada de Colombia en España, y también en el ámbito privado ha ejercido práctica jurídica con excelencia en entidades como fondos de capital privado, consultorías empresariales, bueno, una cantidad de experiencias muy buenas, lo que hace que seguramente este podcast sea de mucho interés para todos nosotros. Por buenas fuentes sabemos que te gusta la literatura, que eres amante del cine y además sabemos que eres un gran líder. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio. Vamos a conversar un poco acerca del papel de las zonas francas en la economía regional, la sostenibilidad y los retos asociados a esto, Julio. En ese orden de ideas, cuéntanos cómo ha venido evolucionando el uso de las zonas francas en Colombia y en Latinoamérica y particularmente qué retos están enfrentando en este momento. Pues Enrique, mira, las zonas francas, y antes de entrar, digamos, a los datos y a las cifras, que es lo que muchas veces interesa, un poco a mí me gusta hacer primero un barrido de qué consideramos que es una zona franca. Hay un desconocimiento importante acerca de, en realidad, qué es una zona franca. Uno le pregunta a la gente, y no te estoy diciendo que vas aquí a la calle y sales y le preguntas a un transeúnte, sino gente de empresa, le preguntas qué es una zona franca y el desconocimiento es mucho. No, y te dicen, eso debe ser más o menos como un duty free, eso, pues no sé, es como un centro comercial o algunos que están un poco más enterados, bueno, ahí donde se hacen las empresas de los ricos y las multinacionales y tienen una serie de beneficios. Entonces es importante poner en contexto claro de sí. lo que es una zona franca. En general, una zona franca en el mundo es un área geográfica determinada donde confluyen una serie de empresas bajo un régimen especial aduanero y o tributario, porque esto sí depende de la legislación de cada uno de los países. Pero básicamente dentro de estos grandes parques industriales con este régimen especial se hacen actividades de transformación, de manufactura, de prestación de servicios y por lo general de alta calidad, unos servicios que van más allá de simplemente algunos servicios logísticos o servicios de almacenamiento o servicios que podría uno creer que se limitan a call centers o demás. No, aquí estamos hablando de servicios mucho más sofisticados, aunque los otros también se prestan y por lo general también hay algunas actividades de tipo comercial, pero que suelen ser reducidas. Cuando uno piensa en zonas francas, uno debería pensar en unas pequeñas ciudades dentro de las ciudades y ya vamos a ver más adelante por qué. Porque es que las zonas francas hoy en el mundo más o menos cuentan en 1/3 del comercio exterior. O sea, tienen un peso significativo entre la economía. Claro. Ya hablando de la región de Iberoamérica, porque ASFA es la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica, nos llamamos de las Américas, pero realmente cubrimos Iberoamérica, tenemos Centroamérica, Caribe, Suramérica y España. En la región, en lo que nosotros consideramos nuestra región iberoamericana, tenemos más de 800 zonas francas hoy en día, con más de 8.000 empresas instaladas allí, generando directamente 1,5 millones de empleos, es decir, directos y formales, ¿no? Es decir, que si hablamos de empleo directo e indirecto, en la región estamos generando más o menos unos 3 millones y medio de empleos
En algunas economías el peso de las zonas francas es sustancial, es decir, hoy o al año pasado más o menos, contamos que las exportaciones que salen de zona franca están alrededor de unos 68.000 millones de dólares. En algunas economías es el 70% de las exportaciones de su país, caso El Salvador, por ejemplo. En Costa Rica está alrededor del 65%, ¿no? Entonces son unos ecosistemas muy dinámicos de comercio exterior. Nosotros tenemos una medida, ¿no? Y es el retorno a la economía. Y es decir, por cada dólar que supuestamente el Estado deja de recibir por los regímenes especiales, bien sean aduaneros o tributarios, ¿cuántos dólares recibe la economía? En países como República Dominicana o Uruguay, tenemos una correlación de 1 a 7. Es decir, por un dólar que se va a recibir, la economía recibe de vuelta 7 dólares. En Colombia estamos hablando más o menos de 1 a 3, ¿no? Pero claro, es un ecosistema muy importante para el comercio exterior en la región. Fíjate que estás tocando unos temas que son muy importantes y qué bueno que le das claridad al tema de qué es una zona franca, pero por sobre todo esto último que acabas de decir, el efecto de la zona franca en la economía del sitio donde está, o del país, perdón, es muy importante porque no quiere decir que fueran como países independientes que tienen su propia economía y que no generan riqueza al país, y definitivamente tú lo estás dando en unas cifras que son muy importantes. Ahora, quisiera que guiáramos la conversación a eso que dijiste, una zona franca es como una ciudad, como un ecosistema. Y eso nos lleva entonces directamente a conversar acerca de qué está sucediendo en esos términos en las zonas francas modernas, en las zonas francas que piensan en esa infraestructura que se va a desarrollar. Cuando tú hablas de los números que acabas de hablar, me estoy imaginando unas empresas importantes, grandes, con presencia regional, que desarrollan sus negocios de una manera muy estratégica, pero que a su vez deben cumplir con sus propias políticas de desarrollo y de crecimiento que seguramente tendrán que ver con sostenibilidad y con, digamos, el buen desempeño de la economía, de esa economía como tal de una ciudad. Cuéntanos, Julio, ¿qué ejemplos se te vienen a la cabeza de cosas que están sucediendo en ese sentido para nuestro público, además de arquitectura, de construcción, etcétera? ¿Qué está sucediendo en esos ecosistemas? Pues mira, aquí creo que me va a gastar el tiempo del podcast, porque como decía, y es importante recalcarlo, es una ciudad como dentro de las ciudades o del entorno donde se desarrollan. Y para que esto suceda, lo que tú decías, el retorno a la economía, ¿no?, de estas ciudades es fundamental. El impacto que tiene una zona franca en las comunidades aledañas es impresionante. Y para que esto pueda ser efectivo, eficiente, rentable, tiene que cumplir con una serie de características que no es ir y venga, eche aquí unas calles, construya unas bodegas y aquí está. Por lo general tienes, como tú decías, unas empresas de muy alto nivel que requieren una serie de características y de recurso humano muy especializado. Muchas veces el entorno no lo da. Luego la zona franca tiene que procurar que haya las facilidades necesarias para que la gente que está allí dentro se pueda educar y pueda formarse y entrenarse en las capacidades que requieren las empresas. Empresas que a su vez tienen unos lineamientos que vienen desde la casa matriz. Usted tiene que ser eficiente en el uso de la luz. Usted tiene que ser eficiente en el uso del agua. Usted tiene que al menos tener unos principios básicos de economía circular, etcétera, etcétera. Y a su vez, porque, y aquí voy a devolverme un poco, decimos sí, son empresas muy importantes, pero uno se imagina que en las zonas francas todas son esas empresas, ¿no?, enormes, gigantescas, que son multinacionales, y sí, hay muchas, pero la gran mayoría de las empresas que hay en la zona franca en la región son pequeñas y medianas empresas que se han instalado allí porque suplen muchas de las necesidades de las grandes empresas, que a su vez al tener unos lineamientos muy específicos que vienen desde afuera en temas de eficiencia, sostenibilidad, etcétera, requieren que sus empresas proveedoras cumplan con lo mismo.
Claro, hay una cadena de valor Ay, que se tiene que estar cumpliendo. Empiezan a formarse unas cadenas de valor que no es solo, venga, usted, yo necesito cables, usted produce cables, entrégueme. No, entrégueme los cables de determinada manera. Pero además yo tengo que tener y verificar que usted construye estos cables de manera ética, de manera sostenible, y que además a la gente que usted contrata, la contrata bajo unos estándares mínimos y le da un entrenamiento mínimo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quería volver y decía que me va a demorar mucho, porque esto va generando todo un ecosistema en el que la sostenibilidad es fundamental. Y cuando hablo de sostenibilidad, no hablo únicamente de temas ambientales, ¿no? Aquí es importante ver la sostenibilidad como un gran concepto que engloba gobierno corporativo, que engloba obviamente temas ambientales, buen manejo del recurso hídrico, buen manejo de la energía, etcétera, etcétera, pero que va mucho más allá. Entonces hoy, por ejemplo, es casi impensable una zona franca de la que nosotros denominamos 4.0 que no tenga plantas de tratamiento de aguas residuales. Casi todas las zonas francas tienen su propia PETAR. Claro. Además, de última generación, pero a su vez se encargan de producir ellas mismas energía. Y ya hoy casi que es energía renovable. Y si no son capaces, o porque el modelo de negocio no lo permite, sí, o simplemente no quieren meterse en eso, se encargan de que la redundancia de energía en sus parques tenga un componente importante de fuentes de energía renovables. Se encargan de que las construcciones sean eficientes. Es decir, y aquí es importante hacer énfasis en un punto, y es la sostenibilidad no es una cosa chévere. No es una moda. No es una moda, no es un tema. Un cuento ahí, bueno. Sí. De acuerdo. Que aquí es importante hacerlo y tener mi certificación LEED o lo que sea. No. Hoy ya las empresas lo saben. Es que además la sostenibilidad es sinónimo de rentabilidad. Claro. En ese sentido, entonces, ese ecosistema empieza a tener una atracción tan fuerte que definitivamente pasa de ser simplemente un concepto loable por lograr algo, digamos, que suena bonito hacia el exterior, sino que los números ya empiezan a tener una resonancia diferente y entonces las empresas empiezan a ver que al tener esa iniciativa de conformar un ecosistema sostenible, no solo en sus procesos productivos, en cómo están en términos de los productos, como tú lo mencionabas, sino la infraestructura como tal, de bodegas, de carreteras, de la PETAR, la planta, los paneles solares, etcétera, todo se vuelve parte del sistema. Y en ese sentido yo quería preguntarte estas iniciativas que vienen cuando tú dices de casa matriz, en donde ya se están dando una, digamos, como la evolución de la sostenibilidad del crecimiento, ya digamos es un estándar. Y aquí en las Américas y en el desarrollo de los parques industriales, supongo yo que esto ya empieza a verse, digamos, de una manera más común o más seguido, por decirlo de alguna forma, y entonces existe también un ecosistema, supongo yo, como de proveedores de materiales de construcción, de los mismos arquitectos, diseñadores, ingenieros que ven en las zonas francas una oportunidad también de desarrollar su trabajo. Cuéntanos un poco acerca de cómo se viene dando ese desarrollo de esa infraestructura. Sí, es fundamental porque la infraestructura ya hay que pensarla, ¿no? Digamos, los parques en finales de los 70, 80, sí respondían un poco a esa idea clásica de aquí se construyen unas bodegas con una altura y una resistencia en pisos determinada y se acabó. Hoy hay que pensarlo mucho mejor. Y además porque muchas zonas francas ya van teniendo niveles importantes de especialización. Entonces tenemos en Centroamérica, inclusive aquí en Colombia, zonas francas que se especializan, vamos a decir, en data centers. Para nadie es un secreto que la energía es uno de los elementos fundamentales de un data center, claro, de esa industria. Y no puede fallar nunca, ¿cierto? Tiene que tener, el proveedor debe asegurar determinado... La confiabilidad total, esto no se puede parar un minuto. La redundancia, etcétera, etcétera. Pero para que eso sea aún más eficiente, la construcción misma tiene que ser energéticamente eficiente.
y el ahorro energético es fundamental, ¿no? Entonces no es que vas a tener prendido el bombillo de la... No, se diseña y se construye de tal manera en que se aprovecha lo más que se puede la luz natural. Claro. Hay un ahorro energético para que la energía esté concentrada en lo que debe estar concentrada. Y en ese sentido, pues hay una serie de proveedores que se especializan en esos temas. Para determinados tipos de bodegas, para determinados tipos de industria, no podemos echar el concreto, ¿no? Claro. Que echamos allí. Se necesitan una serie de especificaciones. ¿Quién hace esos pisos? Claro. Una empresa especializada. Y por lo general es una empresa que ya sabe cómo funcionan las zonas francas, qué requerimientos tiene la industria X, Y y Z, quién hace revestimientos de determinadas estructuras hacia el exterior, pues la empresa que ya conoce cómo se hace eso. Y empiezan a moverse, digamos, en este... Si la zona franca del interior es un ecosistema, las zonas francas en la región, en un país y luego en la región, van ellas mismas configurándose como un ecosistema y es altamente probable que, y voy a poner aquí el ejemplo ya que estoy invitado, si Exiplast hace un buen trabajo acá, lo recomienden en otro país. Es altamente probable. Claro. Y así nos pasa, desde constructores hasta consultores, Claro. que se va moviendo en este gran ecosistema y este circuito. Pero sí es fundamental conocimiento, estar a la vanguardia en los temas de sostenibilidad. O sea, esto no es un ejercicio que puede llegar a ser cualquiera. Claro. Tiene que haber conocimiento detrás. Miren, yo más o menos hace un mes y medio estaba en el Uruguay. Uruguay es un país con un régimen de zonas francas, tal vez el más antiguo de la región, está celebrando sus 101 años, 101 años de funcionamiento. Modelo exitoso. Sí. Claro, empezó de una forma, se ha venido transformando, antes era público, ahora tiene un componente privado importante, etcétera, etcétera. Cuando uno ve cómo se construye, y esto es en Uruguay, en Colombia, en todas partes donde hay zonas francas, digamos, importantes, dice, esto lo tiene que hacer alguien con conocimiento. Porque es que no es solo que hablamos de manejo de aguas. No es que hablemos solo de eficiencia energética. No es que hablemos de energías renovables. Es que estamos hablando de que es una ciudad. Y para eso hay que pensar en cómo la gente que va a trabajar a una zona franca, que por lo general no es, algunos casos sí hay, pero por lo general no están en el núcleo urbano de las ciudades, que están en sitios alejados, etcétera, tienen que sentirse como en una ciudad. Entonces no estoy hablando de la sostenibilidad en la construcción de la nave o la bodega. Estoy hablando de la sostenibilidad del parque entero. Claro. Y tienes que tener sitios de esparcimiento, sitios de educación, ¿no? Sistemas de transporte. Hay zonas francas que tienen internamente su propio sistema de transporte masivo. Tremendo. Para ponernos un poco también como en contexto, la población de una zona franca, en promedio, algo, digamos, cuando uno habla de un ecosistema y de lo que tú estás diciendo, se debe estar imaginando una población de cuántas personas en una zona franca. No te puedo decir un promedio. Okay. No te puedo decir un promedio porque pues son tan diversas como diversas son las industrias. Claro. Entonces tenemos zonas francas de usuarios de diversas industrias donde puede confluir un call center, muchísima gente y una empresa de dispositivos médicos muy especializados, donde lo que tienes es no tanta gente, pero súper especializada. Yeah. ¿No? O temas de, digamos, una serie de prestaciones de servicios bastante automatizados, donde cada vez se reduce más la gente. Pero tienes luego además zonas francas mega especializadas. Hay un caso, una zona franca, donde tienes prácticamente 3, 4 usuarios gigantescos y lo que producen es puros. Pero hay una zona franca especializada únicamente en tema de servicios. Son 2 torres
2 torres de oficinas. 2 torres, y eso es una zona franca también. Claro. Las 2 torres tienen las 2 torres ocupadas con gente que se dedica a programación. Tremendo. Entonces, yo decirte un promedio es muy difícil. Pero sí se entiende, creería yo, que hay una idea en donde se tiene que tener muy claro que es una infraestructura para un volumen importante de personas que tienen, digamos, diversidad de conocimiento y que además, digamos, ese impacto de desarrollo de las personas, de profesionalismo, se da en un ambiente que piensa en el desarrollo no solo de las personas, sino de la región y el cuidado del medio ambiente, digamos, todo este concepto integral que estamos viendo. Ahora bien, en el marco de eso, ¿cuáles son los principales retos hoy en día? Bueno, yo creo que hay un reto para las zonas francas de más antigüedad. Claro. No, porque ellas vienen con una infraestructura de hace muchos años, vienen haciendo su trabajo muy bien hecho desde hace muchos años, pero se enfrentan a que hay temas en que hay que cambiar sí o sí. Claro. Hay que cambiar ciertos sistemas de construcción, ciertos sistemas de infraestructura, y esas son inversiones no solo por lo costoso, sino pues porque ya tienen mucha actividad dentro del parque, que hacerlas es difícil. Claro. Eso es un tema, digamos, la transformación. Pero hay formas de superarlo. Hoy, por ejemplo, ONUDI, la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene un plan que se llama Parques Ecoindustriales, los PEIs. Esto arrancó con Colombia, Perú y creo que algo están haciendo en Dominicana ahora. Entonces le están dando la oportunidad a los parques industriales, no solo zonas francas, lo que pasa es que las zonas francas han sido pioneros en el tema, y es que ONUDI les dice, yo le hago una evaluación, le digo, usted, ¿dónde puede mejorar en temas de sostenibilidad, de eficiencia, etcétera? Le demuestro además que haciendo esas inversiones y esos cambios, usted se vuelve más rentable y más eficiente, pero eso sí, hay que seguir un plan maestro y hay que desarrollarlo. Entonces, digamos, ahí hay un reto importante. Yo creo que también hay un reto importante en varios temas de energía. En muchos países de la región hay un tema de escasez de energía, y cómo integramos los temas de energías y energías renovables y energías verdes dentro de nuestros parques zonas francas. Aquí hay, en Cartagena tenemos un ejemplo, una zona franca de la manera más increíble, va a ser uno de los parques de paneles solares más grandes flotantes del país. Ah, qué interesante. Porque está aprovechando un lago que tiene, con el que manejan precisamente temas de agua, Claro. pero además lo están aprovechando para hacer paneles flotantes en el mismo lago de manejo de aguas. Hay una optimización de tierra. Impresionante, sí. Entonces, claro, los retos son todos, pero creo que las soluciones están ahí. Llevan tiempo, requieren inversiones, obviamente, y requieren creatividad. Yo creo que también hay otro reto fundamental, y es cómo hacemos que estos temas de energía se integren totalmente a zona franca. Y para mí, mi sueño, esto más que un reto es, ya me fui para otro lado, pero yo creo que las zonas francas deberían ser, o en el futuro podrían llegar a ser, fuentes importantes de generadoras de energías renovables que no hemos pensado o que vemos todavía muy lejanas, pero que se pueden convertir en parques, o parte de sus parques se pueden convertir en generadores. Y estamos hablando de hidrógeno, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy interesante, porque ya estás llevando esto, digamos, a una visión de futuro. Eso me parece que es muy interesante también escuchar. Ya como para ir concluyendo, pero no me quedaría yo tranquilo sin preguntarte, pues todo esto que viene sucediendo con el tema arancelario y las políticas generadas desde la Casa Blanca, para ASFA,
¿cómo se ve ese panorama? O sea, ¿qué es lo que en los diferentes países esto, pues por supuesto no es nadie tiene la bola mágica para saber qué está pasando, pero en términos de zonas francas, ¿qué se está viendo? ¿Eso está dinamizando? ¿Cuál es, digamos, un poco como el sentir desde las zonas francas ante esta dinámica? Pues esta sí es la más difícil de todas. No tengo la bola de cristal, efectivamente, pero yo creo que es una gran oportunidad para nuestros parques. Obviamente hay un ejercicio detrás que se está haciendo de estar al día en lo que está pasando con esto y cuál va a ser la realidad arancelaria en la que cada uno de los países va a quedar. Claro. Y dentro de los países, pues las zonas francas, cómo van a jugar ese juego. Pero sí creo que hay una oportunidad fundamental porque no hay que olvidar que estamos muy cerca de los Estados Unidos. Claro, o sea, estás hablando de Colombia. Si hablamos de Colombia particularmente, estoy hablando de la las región. zonas francas de la región. Okay. Yo estoy hablando de la región. Okay. Y yo acuérdate que abarco desde el Río Bravo. Bueno, no, de hecho tengo, aunque no es afiliado mío, pero sí tenemos un convenio. De hecho, tenemos cercanía con la Asociación de Zonas Francas de Norteamérica. Tengo un afiliado norteamericano, no es zona franca propiamente, es un puerto. Ya. Pero en la región tenemos que pensar en eso como región y que estamos realmente cerca de nuestros mercados naturales. Claro. Y nuestro mercado natural exportador es los Estados Unidos. Va a haber un tema, yo creo que sí o sí, de deslocalización de ciertas inversiones que estaban en el sudeste asiático y en cierta región y van a tener que buscar algo más cerca, que entre otras cosas no se está dando solo por esto del tema arancelario. Okay. Esto se viene dando ya hace algunos años y por eso se habla del nearshoring, del friendshoring. Entonces tenemos que ver cómo se aprovecha esta oportunidad. Y yo creo que nuestras zonas francas son el ecosistema ideal para dinamizar y potenciar esto que se puede dar en todos los temas que tienen que ver de friendshoring y de estar cerca de los mercados naturales, entre otras cosas. Porque si bien es cierto, yo soy un convencido de la diversificación de mercados, la diversificación de mercados tiene que verse como es, como una posibilidad, como una necesidad, pero en sus justas proporciones. No es lo mismo exportar determinado bien a los Estados Unidos, desde aquí vamos a usar a Colombia como ejemplo, Colombia que está a 3 horas en avión, a veces menos, en barco es relativamente corto, un producto perecedero, a tenerlo que llevar, por ejemplo, a un mercado como el norte de Europa. Entonces, sí, lo tenemos que aprovechar, sí tenemos que ver todas las aristas, tenemos que pensar en diversificación, pero tenemos que pensar sobre todo en cómo fortalecemos y seguimos fortaleciendo los lazos comerciales con los que han sido tradicionalmente nuestros socios comerciales. Eso no quiere decir que no hay que diversificar, eso no quiere decir que no hay que mirar otros mercados, pero tampoco quiere decir que la diversificación hay que cerrar a los que han sido nuestros aliados siempre y fortalecer los lazos con ellos. Definitivamente se ve una oportunidad allí. Pues Julio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta invitación, por aceptar esta invitación a Matt. Y pues déjanos, por favor, contactos donde podemos encontrar información de ASFA y comentarios finales. Bueno, estamos en todas las redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Twitter y sobre todo en nuestra página de internet www.asociacionzonasfrancas.org y en las redes sociales simplemente buscando ASFA, AZFA, seguramente nos encontrarán. Les recomiendo mucho ir a nuestra página de internet porque ahí encontrarán documentos, estadísticas, parte de lo que hablamos hoy, ahí lo podrán ver. Y para este podcast, que seguramente mucha gente lo seguirá y si está interesado, dentro de la página de internet hay un documento que se llama Zonas Francas 4.0 y ahí pueden ver un montón de estas tendencias de sostenibilidad dentro de las zonas francas en la región. Excelente, Julio. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Que mil gracias.
Recuerden que Matt está disponible a través de Spotify como Matt Locos por la Arquitectura. También pueden encontrarnos en Instagram como Matt Podcast. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. Recuerda darle like a este episodio e invitar a tus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Matt, Locos por la Arquitectura.